Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Este es un tutorial para entrenar sus propios modelos en Runway. Entrenar, ¿por qué entrenar? Porque lo que hicieron en el tutorial anterior era trabajar con Machine Learning en base a datasets entrenados previamente, ¿ya? Podían ocupar imágenes de, por ejemplo, el texto de Mujercitas, como hicimos antes, o otras cosas que fueron hechas por otras personas. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un dataset de imágenes o texto en base a imágenes o texto que ustedes ingresen al sistema. Un tema importante, generalmente cuando se trata de Machine Learning se ocupan datasets bastante grandes, pero siento que esto es de carácter experimental y para ir mojando las patitas, digamos, probablemente no ocupemos datasets muy complicados y el tiempo que los entrenemos, porque también tenemos un límite de costo, no tenemos créditos infinitos en Runway, va a ser más corto. Voy a partir con entrenar imágenes y mostrarles la primera parte que es importante. Yo acá tengo esta sección que dice Train. Cuando dice Train, que es entrenar, tenemos tres tipos de opciones y podemos poner acá imagen, que esto es para entrenar una cosa que se llama un GAN. Entonces le voy a poner GAN TMR. Un GAN significa una Generative Adversarial Network. Eso es como el algoritmo que genera imágenes a partir de imágenes que ingresamos. Yo acá tengo un set de imágenes que cargué antes. ¿Cómo subo un set? Apretando clic en el botón más. Yo acá tengo esto en el escritorio, entonces tengo acá esto que dice dibujos míos GAN. Los datasets, en este caso un dataset de 50, recomiendan de que sea de entre 500 y 5000 imágenes, más o menos pequeñas, formato JPG, se los recomendaría. Idealmente cuadradas, pero no es estrictamente necesario, ¿ya? Yo hago clic acá en dibujos míos GAN y no me muestra nada. No se preocupen, aprieten la opción Upload, porque lo que vamos a subir es una carpeta. Entonces una vez que suben la carpeta, les va a aparecer este archivo. Acá dice, tengo un archivo que se llama dibujos míos GAN con 50 archivos de 8 megas. Como pueden ver, es bastante menos que los otros datasets, que son de 650 megas, 6000, 1800, 4000. 50 es bastante poco, pero va a servir para el experimento. Este dataset lo hice a partir de dibujos que hice el año pasado, unos pocos que he hecho este año, que son bastante similares entre sí. Porque lo que estamos haciendo es entrenar al computador, enseñarle a reconocer cosas, a tratar de duplicar cosas en base a una selección previa que nosotros hacemos. Otro tipo de imágenes para que les sirva de ejemplo en este sentido, por ejemplo, pueden ir a Google y buscar, yo en este caso busqué el Espinario, que es una escultura que me gusta bastante, una escultura que entiendo que la que se encontró es romana, y de la cual existen muchísimas copias, ¿ya? Muchísimas versiones, todas un poco distintas entre sí. Y si es que quisiésemos entrenar un GAN que haga copias de esta imagen, que genere otras versiones de esta imagen, hay ciertas imágenes que podríamos ocupar y otras que no. Por ejemplo, el GAN tendría problemas con esta imagen que está acá al centro, con esta imagen, porque esta imagen no la reconocería como la misma escultura, ¿ya? Porque estadísticamente es muy distinta a esta imagen. Sin embargo, esta imagen y esta imagen sí las reconocería como parte de la misma escultura. Entonces, el entrenamiento requiere de que hagamos una selección previa, ¿ya? En este caso, todas estas imágenes son bastante similares, son todas blanco y negro, cuadradas, hay algunos patrones que quizás encuentren en común, etc. Entonces voy a volver acá al GAN. Una vez que suben el dataset, de nuevo eso es upload dataset, y suben la carpeta donde tienen las imágenes, les va a quedar una sección aquí. Acá dice dibujos míos GAN y están estas imágenes. Y cuando lo seleccionan, tienen una opción que es la que pueden ocupar, que dice Next, que está a la derecha abajo. Y te va a preguntar, y esto es entrenamiento de imagen, ¿en base a qué, desde dónde empiezo a entrenar este reconocimiento? Entonces te pregunta, ¿qué es lo que mejor describe el tipo de imágenes que subiste?
Si son caras, si son objetos, si son paisajes, escenas o ilustraciones. Yo puse ilustraciones, pero ustedes podrían entrenar esto en base a caras. Y lo que va a suceder, en este caso son pocas imágenes, si es que las entrenamos en base a caras, es que va a tratar de encontrar caras en estos dibujos y va a generar nuevas caras en base a las imágenes que subimos. Lo mismo va a suceder si le ponemos objetos. ¿Ya? Algunas opciones importantes acá dice Training Steps y te indica abajo cuánto se va a demorar y cuánto va a costar. Ustedes tienen un número de créditos limitados, entonces les recomiendo partir por poquito, ¿ya? 500. Mientras más pasos tiene, más se va a parecer el resultado de esto a las imágenes que ustedes subieron. Si le pongo 500, se van a parecer bastante a el dataset base, que es el que les está preguntando acá. Si le pongo 500 pasos, van a parecerse más a las caras con que está estrenado esto. Si le pongo, no sé, 5000 pasos, que se demoran mucho, las caras se van a parecer más a los dibujos, en este caso, que subí. Entonces, una vez que seleccionan esto, hacen clic en Start Training de nuevo, abajo a la derecha. Una vez que termine este proceso, que se va a demorar bastante rato, pero en todo caso no sucede en su computador, sucede en la nube, pueden hacer clic en My Models y les van a aparecer estos modelos. Por ejemplo, este es un modelo que corrí con estos mismos dibujos, pero al cual le puse pocos pasos de entrenamiento. Acá nos pregunta, no nos aparece nada, pero le ponemos Choose Input Source y hacemos clic en esto que se llama vector, que es lo que nos muestra al principio. Y una vez que seleccionamos vector, nos va a aparecer una cuadrícula blanca. Tenemos que hacer clic en Run Model. Y esto se va a demorar unos 5 minutos o algo así, que en este caso fue bastante rápido. Y va a empezar a generar imágenes a partir del modelo que entrenamos previamente. Entonces, como pueden ver, no se parecen, o sea, se parecen más a la base, porque este es un modelo entrenado con pocos pasos, pero se parece más al modelo base de ilustraciones que a las imágenes que le puse. Sin embargo, algunas sí se parecen un poco, estadísticamente hablando al menos, a los dibujos que introduje. Tenemos unas opciones acá a la derecha, dice Truncation y Sampling Distance. Básicamente, si le ponemos, por ejemplo, Truncation.1, todas las imágenes que genere el sistema van a ser muy parecidas entre sí. Sampling Distance, si lo bajo, también va a pasar lo mismo. Entonces ahora son casi indistinguibles la una de la otra, ¿no? Esto, por ejemplo, me imagino que podría servir para parecer que esto, que yo diría, no sé, parece como una especie de rama de un árbol con fruta. Esto me podría servir si es que yo la exportara como una animación para hacer que parezca que se está moviendo. Si yo le pongo Truncation.9, va a añadirle mayor aleatoriedad. Sin embargo, el Sampling Distance no es tan alto. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo Sampling Distance.9, va a hacer que va a tomar de todas estas miles de imágenes, va a tomar imágenes que son, va a tomarlas con mayor distancia, no va a tomar las imágenes que están al lado, sino que va a tratar de básicamente mezclar peras con manzanas y los resultados en ese sentido van a ser más inesperados. Esos son como palomas raras. ¿Ya? Truncation lo voy a poner 0.5 y esto es algo que lo pueden ir ajustando a medida que para ver cuáles son los resultados que desean. Estas imágenes que generan son imágenes que luego pueden guardar. Botón derecho, Save Image, y se guarda la imagen. Y que también pueden exportar. Y en las opciones de exportación hay opciones que son interesantes, por lo menos para pensarlas. La primera opción es una cosa que ya es casi como una especie de proto-meme estilístico, que es generar un latent walk, que es una imagen en donde se anima la transición entre un resultado del GAN al otro. Este también se va a demorar un ratito, porque primero va a cargar una previsualización, así que voy a pausar un momento. Súper, y acá me dice que random, aleatoriamente, perdón, me tuve que poner un abrigo porque está haciendo mucho frío. Aleatoriamente va a generar las transiciones entre estas imágenes
acá me da una previsualización, entonces yo puedo mover este cursor hacia adelante y puedo ver el tipo de animación que genera. Acá le puse que tuviese un truncation de 0.1, que es bastante bajo. Si le pongo un truncation de 0.77, va a generar una animación tal vez más dinámica, menos como las hojas de un árbol moviéndose. Uy, de hecho se transformó en un pingüino. ¿Ya? También otras opciones que tienen son, por ejemplo, ocupar en vez de random que sea start, que este es como el tema de la asistencia. Entonces yo puedo seleccionar algunas imágenes que me parezca que son más representativas de lo que queremos hacer. Entonces, probablemente hay un tema con que ahí le puse add y ahora voy a seleccionar solamente las imágenes que se parecen más que me parecen más representativas del resultado que quiero hacer. Todo este proceso es como una negociación entre su inteligencia y la inteligencia de la máquina. Y ahora que como está en Start, va a cambiar el resultado de esta animación. Una vez que se genera esto, pueden exportar el video, pero de nuevo, ojo con el costo estimado y que no exceda los créditos que tienen. Si le pongo Export, va a empezar a trabajarlo y acá tengo algunos otros resultados de estos animaciones latentes, como este. Y los resultados, ojo, que serían completamente distintos si hubiese entrenado esto, por ejemplo, en base a caras. Me da mucha curiosidad hacer aquello. Bueno, y eso con animaciones, entonces eso con imágenes, disculpen. Entonces pueden hacer que exportar videos o exportar imágenes. En cuanto a textos, puedo volver acá al tab de entrenamiento. Voy a ir, en vez de seleccionar imagen, voy a seleccionar texto. Voy a ponerle experimento, o sea, TMR texto. Y yo acá ya tengo algunos modelos que ya subí, que ya entrené. Uno en base al Quijote y uno en base a un chat que tengo el WhatsApp, de un grupo de compañeros de colegio. Pero ustedes, lo mismo que antes, aprietan más y pueden subir una carpeta o subir un archivo. Ojo que el archivo tiene que ser un archivo de texto limpio. ¿Cómo un archivo de texto limpio? Un archivo que hagan en un procesador de texto tipo Notepad, como el más charcha que venga con el computador, porque no contiene formato. Yo acá fui a internet, busqué lo que les había mostrado la semana pasada, las payas del mulato Tahuada contra don Javier de la Rosa. Y lo que hay que hacer, que es como el trabajo de preprocesamiento, algo así como limpiar la fruta antes de comérsela, recomendable. Fue, por ejemplo, poner cuáles son los párrafos, cuidar un poco el poco formato que se puede hacer cuando se trabaja con texto sin formato. ¿Ya? En el fondo, texto sin formato no tiene información para decir qué tipo de tipografía se ocupa y eso es algo que no queremos pasarle al GAN, o sea, perdón, al sistema de generación de texto. Y una vez que tenemos este texto, lo guardamos en una carpeta, por ejemplo, o nombre, y le pongo Tahuada y la Rosa. Y le puedo poner Upload File. De nuevo, esto es en el signo más. Upload File, Desktop, y puedo subir este archivo. Y con eso va a empezar a entrenar el texto. Ojo, porque acá nos dice, por ejemplo, que el dataset del texto es muy corto. Trata de hacerlo de más de 100 kilobytes. ¿Ya? Acá también tenemos medidas. Y por algo el set de texto que subí antes era el Quijote o un chat de WhatsApp, porque ese tipo de fuentes nos entregan mucho texto. Por algo también acá tiene una base con El Señor de los Anillos, o preguntas de Jeopardy, o titulares de noticias, o definiciones de un diccionario. ¿Ya?
¿Cómo pueden circunnavegar este problema? Bueno, eligiendo, eh, buscando bases de texto o textos que tengan muchas páginas, o también copiando y alterando partes del texto. Ahí de nuevo viene esa parte como de colaboración entre ustedes y esto. Yo podría, por ejemplo, tomar el mulato Tewada y, perdón, el mulato Tawada, y a partir de que es un texto que me interesa, inventar otras partes que no existen y luego entregarle eso al GAN, o sea, entregarle eso al sistema de generación de texto, que es un GPT-2, para que genere otros textos. Pero yo ya tengo modelos hechos. Entonces tengo este del Quijote, por ejemplo. Y una vez que tienen el texto subido, apretan igual que antes Next y lo empiezan a entrenar. Acá dice Start Training, al igual que lo que sucedía con el texto. Una vez que tienen estos modelos, acá pasé de Train a My Models, estos modelos se añaden a los modelos que estaban puestos antes. O sea, acá de hecho están los modelos y acá van a My Models y estos son los modelos que ustedes han entrenado. Entonces yo puedo hacer clic acá en el Quijote, que es el que entrené de texto, y poner acá en Add to Workspace o añadir a espacio de trabajo. Entonces le pongo Add to Workspace. En el Input Source hago clic en texto. Hola Sancho. Corro el modelo, se va a demorar un poquito en echarlo a correr. Y al igual que en el tutorial anterior, nos va a entregar un resultado a partir de ese input que le hicimos de texto. Y aquí ya tenemos el modelo corriendo, se demora unos 3 o 4 o 5 minutos, no me acuerdo muy bien. Puedo hacer lo mismo que hicimos antes, pero la gracia es que el resultado es en base a el texto que ustedes mismos le entregaron. Y voy a hacer que tenga un poco más de texto porque es muy poco, entonces el resultado no queda tan bueno. Vamos a hacer que genere continuo, que no lo he probado. No me da lata, voy a poner que genere batch igual que antes. Texto, hola Sancho. Hola Sancho, que le hiciera en el mundo. Espara, dijo Don Quijote, que si el riqueza de mi suerte, eso sí suena como medio el Quijote. Como dijo, por todo eso bien, llega del ventura y aventura que me parece que me va a devolver. Genial. Podemos hacer que tenga bastante texto en este sentido. Y voy a randomizar. Y nuevamente, y esto es igual al tutorial anterior, podemos añadirle a este espacio de trabajo, por ejemplo, un generador de imágenes que incluso utilice los modelos que hicimos antes. Pero lo más importante igual de acá es qué pasa cuando trabajamos, cuando alimentamos y entrenamos el modelo de Machine Learning y qué posibilidades tenemos con esto. Y esto lo voy a exportar, por ejemplo. Listo. Que en realidad sale más fácil hacerle copy-paste porque no es tanto texto. Y eso. Disculpen la demora. La verdad es que no hice lo mejor que pude y no fue suficiente. ¿Ya? No pude hacerlo más rápido que esto. Lo siento mucho y eso, disculpen.